Chicas y chicos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de mi parte, quien les habla, su profesor Alfonso Inostroza Alzamora, y pues a través de este espacio, de esta plataforma virtual que el Colegio Genes brinda para ustedes, reciban la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar la semana 35, lo que corresponde a la tercera clase de este cuarto bimestre. Así es que para ustedes, alumnos de primero de secundaria, pues vamos a analizar nuevamente a Roma, pero esta vez la parte 3, recordando que estábamos en la etapa de la República, periodo importantísimo porque cuando analizamos la República vimos instituciones que son muy representativas, pero además también analizamos cómo es que Roma llegaba a tener mayor dominio sobre la península itálica. Esta etapa de la República ya sabemos que había empezado en el año 509 y es justamente a partir de ese año en que Roma empezaría a asentarse y pues llevaría adelante una serie de guerras de expansión, lo que le va a posibilitar tener un dominio sobre lo que es la península itálica, vale decir la Italia actual. Entonces, acá hay un papel fundamental que va a jugar a favor de Roma para que ésta como Estado pueda consolidarse. Y quiero mostrarles esta imagen. Es justamente el rol protagónico y fundamental de los legionarios o soldados romanos. Es importante destacar el papel que juega el ejército romano ya para las guerras que nosotros tenemos que analizar en esta tercera clase del cuarto bimestre. Hablando del ejército romano, el ejército romano estaba formado por legiones. Vale decir que sus soldados pueden ser llamados legionarios. Es a partir ya del siglo I a.C. que el ejército se convierte en un ejército profesional. Eso quiere decir que los soldados cobran un sueldo por sus servicios. Y esto era una oportunidad grande para muchos sectores de la plebe, quienes al entrar al ejército lograban la posibilidad del ascenso social, de tener un mejor estatus. Bueno, es gracias al ejército que poco a poco se va a ir profesionalizando, que Roma llegará a tener un dominio primero a nivel local. Vamos a ir recordando. Una primera parte fue la conquista de la península entre los siglos V y IV a.C. Esto significó pues que Roma llegue a conquistar Italia, unificando pueblos del norte y del centro. Recordando, uno de los pueblos que Roma llegó a derrotar era el pueblo de los etruscos. Es importante que logre dominar a los etruscos porque es ahí cuando Roma empieza a tener cierto dominio. Pero adicionalmente, otra liga de pueblos llegó a ser dominada por Roma. En este caso, los volscos. Aunque Roma en algunas ocasiones había llegado a ser invadida, podemos notar que en estos primeros enfrentamientos es Roma la que se defiende. Por ejemplo, con el caso de los galos, también invaden Roma y Roma pues demuestra firmeza, como recordamos la clase pasada, y se defiende. Pero es a partir del enfrentamiento que tuvo contra los samnos, en estas llamadas guerras samnitas, que Roma dejó de defenderse y empezó a atacar. Eso le propició a Roma tener un dominio sobre ya todo el territorio que nosotros recordamos, es el territorio de la península itálica. Vale decir, sobre toda esta zona que representaría ser, miren, el centro de Italia, el norte y sobre todo el sur. Es pues entre los siglos V y IV a.C. que logrará tener el dominio sobre gran parte de la península itálica. Y llega a concretar esto
Cuando conquista la zona, miren, la parte de la base de la bota, en este caso, ese territorio más la isla de Sicilia era territorio que dominaban los griegos y era conocido como la Magna Grecia. Y es a partir de el dominio de la Magna Grecia cuando ya Roma empezó a tener más protagonismo. Bueno, algo que en ese momento llevó a Roma a hacerse un tanto más conocido, sobre todo en la zona del Mediterráneo, este inmenso mar que une tres continentes, como ves, Europa, Asia y África, era el lugar donde comerciaba un importante estado que habitaba lo que actualmente sería Túnez, el norte de África. Nos referimos a Cartago, que era considerada pues la potencia marítima comercial del Mediterráneo. Vale decir que se había distinguido Cartago por el comercio marítimo, o vale decir la talasocracia. Cartago había llegado pues a consolidarse a lo largo de muchos siglos. Su fundación data del año 800 a.C., vale decir un tanto antes que Roma incluso, y se había sentado bastante bien. Pero pasó que cuando Roma llegó a tener el dominio sobre todo Italia y el sur, es cuando ya esto empezó a generar un cierto conflicto, porque la isla de Sicilia era un territorio con la que los cartagineses te mantenían un dominio comercial. Además, Cartago tenía el control sobre estas islas que tú conoces, las islas que se llaman la isla de Córcega, la isla de Cerdeña, y Roma en ese proceso de expansión empezó a ser vista como un estado enemigo, por lo que esto conllevaría al enfrentamiento por el dominio del Mediterráneo occidental, o sea, de toda esta zona que ves aquí, principalmente estas islas, la isla de Córcega, la isla de Cerdeña, la isla de Sicilia. Esto pues se llevó a cabo entre los siglos 3 y 2 a.C. y a este enfrentamiento lo denominamos las guerras púnicas. Estas guerras van a llevar al enfrentamiento a Roma y Cartago por la hegemonía del Mediterráneo occidental, como te comentaba, y tienen esa denominación de púnicas por la razón de que los romanos conocían a los cartagineses como punos o púnicos. Era la denominación que Roma le daba, pues, ¿no? Y mira, te voy a explicar esto de una manera práctica. Este enfrentamiento se va a llevar a cabo a lo largo de muchos años y principalmente está dividido en tres momentos. La primera guerra púnica empezó en el año 264. Mira, es prácticamente un proceso de aproximadamente 30 años hasta el 241. Todo este proceso se dio a raíz de que en el año 265, un año antes, ya era Cartago la que se había asentado bien sobre las islas que colindan con Roma, sobre las islas que te comento, Sicilia, Cerdeña, Córcega. Entonces, lo que se vio aquí fue la disputa por el control de Sicilia y el mar Adriático. En realidad, ya toda esta zona entraba en un momento de conflicto por intereses económicos de quién ahora, sea Roma o sea Cartago, quién ahora iba a vender sus productos a esos territorios, ¿no? Bueno, algo que podemos visualizar es que Roma no tenía el nivel de armada marítima como la de los cartagineses, y algo que muy sabiamente los romanos supieron hacer fue copiar el modelo de las embarcaciones cartaginesas y lograr hacer la producción de este tipo de barcos para poder estar al nivel de los cartagineses. Por lo que podemos ver la victoria de Roma, y es ahí donde pues Roma logró tomar posesión sobre esas islas. Por lo tanto, en esta primera guerra púnica podemos ver que todo fue por la zona insular, o sea, las islas, Córcega, Cerdeña, Sicilia,
y es ahí donde Roma, al tomar posesión, Cartago se retira. Sin embargo, Cartago inicia la colonización de Hispania. Cuando hablamos de Hispania, pues nos referimos a la España del día de hoy. La zona que ves justamente aquí con azul es la zona que llegó a tomar Cartago y es a partir de ese momento que Cartago empezó un proceso de recuperación. Esto conllevaría a una segunda guerra púnica, pero muchos años después, en el 218, y mira tú, un proceso de casi 20 años hasta el 201 a.C. En esta segunda guerra púnica, una vez que los cartagineses se habían recuperado bien, hay un personaje que va a destacar, nacido en Cartago, y ese señor llega a tener un buen desarrollo de su ejército, una recuperación increíble, y estamos hablando de nada más y nada menos que de Aníbal Barca. ¿Y quién era Aníbal Barca? Pues un importante caudillo general que había logrado la reorganización de Cartago tras la primera derrota en la Primera Guerra Púnica. Pues Aníbal Barca llegó a ser hijo del general, del caudillo que estuvo al mando de la primera Guerra Púnica. Entonces, pues él era hijo de Asdrúbal Amílcar Barca. Barca. Y algo muy interesante que se llevó a cabo en esta Segunda Guerra Púnica es que fue Aníbal Barca quien desató una espectacular campaña que miren, si yo les mostrara aquí en este mapa, fue un ejército de elefantes que dirigió desde Hispania, miren Aníbal Barca, pasando por los Pirineos, cruzando los Alpes y llegando hasta el norte de Roma. Prácticamente es una táctica completamente nueva y única en la historia, el de llevar toda un conglomerado de ejército y pues con el objetivo final de tomar Roma. Pues en esta Segunda Guerra Púnica también él contó con el apoyo de una de las polis, territorios de los griegos, que era Macedonia, y ya se sintió ganador. Los romanos perdían una serie de batallas tras una serie de batallas y derrotas, pero la peor de todas fue la batalla de Canas del año 216 a.C. Esta es la victoria de los cartagineses, ahí está la carita feliz para Aníbal Barca y su ejército, que logró asesinar a más de 50.000 romanos. Por eso les digo que fue una terrible derrota para Roma. En cambio, los cartagineses solo perdieron a 6.000 hombres. Entonces hay un contrabalance enorme, un desbalance grande. Pero los romanos, durante la época de la República, no intentan echarse para atrás. Roma cuenta en ese momento con un importante cónsul que llega a ser ahora el líder de las tropas romanas y va a ser justamente este cónsul quien logre dar pues un golpe bastante clave para el caso de Cartago y llevar adelante una serie de victorias para Roma. Nos referimos al cónsul romano Escipión, Publio Cornelio Escipión, quien llegó a ser llamado ahora Escipión el Africano por haber llegado a tener una de sus principales victorias justamente en el norte de África, en Cartago. Escipión el Africano llega a vencer al ejército de Aníbal Barca en la batalla de Zama, año 202 a.C. Carita feliz para Escipión el Africano, victoria en Zama, y carita triste para Aníbal Barca en esta batalla. Por lo tanto, después de la primera victoria que obtuvieron los cartagineses, ahora estaban derrotados tras la recuperación que Roma había tenido. Eso llevó a que ahora Roma se sienta victoriosa y controle el mar Mediterráneo y las zonas de comercio que antes habían sido de Cartago. Claro, esto obviamente tras todo un proceso largo que tú has podido visualizar, que podríamos tranquilamente ver, abarcó, miren ustedes, casi un siglo completo. Entonces, chicas y chicos,
No fue fácil para Roma tener el dominio sobre el mar Mediterráneo, pero había todavía un peligro. Roma se había dado cuenta de que tras la Primera Guerra Púnica los cartagineses se recuperaron. ¿Y esto podría volver a ocurrir? Posiblemente. En la Primera Guerra Púnica fue Asdrúbal Amílcar Barca. Barca quien estuvo liderando a las tropas de Cartago. En la Segunda Guerra Púnica fue su hijo Aníbal Barca. Y ahora podría pasar algo similar. Bueno, los más importantes magistrados romanos empezaban a difundir una frase que estaba prácticamente, que se repetía como eco por aquí y por allá. Y la frase era, Cartago se destruye. Destrucción de Cartago. Cartago se destruye, destrucción de Cartago. Y eso era lo que se repetía constantemente en el Senado, en las magistraturas romanas, y finalmente Roma cumplió con esa frase. Es por eso que vamos a ver la Tercera Guerra Púnica, que va entre el 149 a.C. y el 146 a.C. Roma finalmente destruye Cartago y lo que hicieron fue colocar sal en los campos donde producen las cosechas los cartagineses y es ahí en donde mataron la tierra para siempre. Prácticamente esas tierras quedaron infértiles y de esa manera Cartago desaparece. Roma a partir de ese momento, en conclusión, destruye Cartago y se convierte en la potencia del Mediterráneo occidental. Y esto obviamente los lleva a entender que pueden empezar una expansión mayor. Al tener el dominio del Mediterráneo occidental, vale decir, si vemos en el mapa, de todo lo que corresponde al mar Mediterráneo, pero para la zona del oeste, este es el Mediterráneo occidental, miren aquí, ¿sí? Prácticamente Roma se siente casi dueña del mar Mediterráneo. Es el Mare Nostrum, nuestro mar. Dicho en latín, el Mare Nostrum, lo que significa para Roma ese mar que ahora le dará la posibilidad de mantener un contacto comercial con diferentes zonas, tanto en África como la zona de Europa Oriental y el Asia Menor. Es justamente a partir de este momento que Roma empieza este proceso de expansión que la conllevará a las miras de convertirse en un imperio. Entonces, tras las guerras púnicas, es el momento en donde ya Roma empieza la conquista de la otra parte del Mediterráneo, o sea, del Mediterráneo, pero la zona ahora oriental. Y pues es en el siglo II a.C. donde Roma, aprovechando diferentes rivalidades que habían entre los territorios en Grecia, eran los reinos helenísticos que habían entrado en conflicto. Como ustedes recordarán, el último periodo de Grecia es conocido como el periodo helenístico porque el gran Alejandro Magno había llevado adelante una serie de conquistas por parte de Grecia. Llegó a conquistar las zonas de Asia, las zonas de África, Egipto, pero como ustedes también recuerdan, Alejandro murió en 10 años después de las conquistas, o sea que todo lo que conquistó rápidamente, rápidamente se descalabró. Al morir, acuérdense que Alejandro dividió sus reinos entre sus hijos. Egipto, o sea, el norte de África, Siria, o sea, el Asia Menor, y Macedonia, o sea, las zonas de Grecia. Entonces, fue justamente ahí cuando Roma aprovechó las rivalidades internas de esos reinos helenísticos que le va a permitir a Roma conquistar Macedonia, Pérgamo, Siria en Asia y Egipto, pues también en las zonas del norte de África. Y esa conquista de Grecia en el año 146 a.C. le da la posibilidad a Roma de convertirse prácticamente en amo y señor de todo el Mediterráneo. Ahora sí es el Mare Nostrum. Es el Mediterráneo completo dominado por Roma. Roma es la potencia comercial. Eso es una consecuencia económica, que Roma se convierte en una potencia comercial tras estas guerras de expansión.
Además, podemos también ver otra consecuencia de carácter social que vendría a ser la romanización. Muchos de los pueblos que Roma empezó a conquistar empezaron a asimilar las costumbres romanas. Por ejemplo, el idioma. El latín, que era el idioma de los romanos, empezó a ser asimilado por otros pueblos. O de repente también el derecho, que Roma, pues como Estado que había logrado estructurar muy bien el conjunto de leyes, la semana pasada vimos la ley de las 12 tablas, y cómo es que Roma lleva el derecho a otros lares. El teatro, las construcciones, los puentes, los acueductos, eso es la romanización. Otra consecuencia entonces. Algo también que podríamos ver a nivel político como consecuencia es que las instituciones romanas van a perder prestigio, porque ahora que Roma ha llegado a extenderse, a expandirse tanto, las instituciones que tiene Roma, como el Senado, las magistraturas, los comicios, prácticamente van a ser inservibles para un Estado que ha alcanzado tal magnitud y en este caso, estas instituciones no llegan a esos lugares. Por lo tanto, va a haber una crisis de las instituciones políticas en Roma. Y algo, damas y caballeros, que resulta sumamente interesante, una consecuencia cultural, es la helenización. Ustedes dirán, profe, ¿cómo era eso? La helenización es la asimilación de las costumbres griegas. Recuerden que Roma conquistó militarmente Grecia, pero Grecia, con todos sus logros prácticamente milenarios, sus logros a nivel de filosofía, a nivel de ciencia, a nivel de letras, a nivel de medicina, a nivel de arte, etcétera, un largo etcétera, todo eso prácticamente fue expandido y llevado a las zonas romanas, y a eso se le llama helenización. Muchos patricios, gente de las clases altas en Roma no estaba de acuerdo con asimilar esas costumbres, pero era inevitable. Prácticamente ahora que Roma tomó las zonas de Grecia, es que Grecia llegó a expandir esas costumbres a lo que conocemos como la conquista cultural de Roma. Entonces, Roma conquistó militarmente Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente Roma, la helenización. Damas y caballeros, hemos visto entonces en esta clase, dentro de la etapa republicana, ahora las guerras de expansión romana, que gracias a su ejército, gracias al dominio de las zonas de la península itálica y luego gracias a las victorias que obtuvieron contra los cartagineses en las guerras púnicas, llegó Roma a ser una potencia comercial en el Mediterráneo, llegando pues ahora a estar a puertas de convertirse en un imperio. Hemos analizado qué consecuencias trajo esto y a nivel económico la llevó a ser una potencia comercial, a nivel social, expandir sus costumbres, la romanización, a nivel político, la crisis de las instituciones de Roma, a nivel cultural, la helenización, consecuencias interesantes. Bueno, la próxima semana analizaremos qué va a pasar justamente en Roma a raíz de esta expansión. Por ahora, todo fue en esta clase ya lo que hemos contado y les dejo la tarea. Es la página 181 y son las preguntas siguientes. Anota, pregunta 2, 3, 4, 5, 6, pregunta 9, pregunta 10, pregunta 13, pregunta 14 y pregunta 15. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Chao!